Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo ciclo, esta nueva entrevista que vamos a tener hoy con Juan Basterra. Bien. Bueno, buenas noches. Como siempre, lo primero es lo primero. Vamos a ir compartiendo en nuestros respectivos Facebook el link de transmisión de esta entrevista de los infames, esta esperada entrevista con un reconocido, un gran escritor y amigo, Juan Basterra. Aquí lo vamos a tener en nuestro ciclo literario Los Infames. Estamos conectados con Juan Basterra y ahí vamos a compartir en su Facebook también el link de transmisión, como para que también sus amigos puedan sumarse, ¿no? Bueno, vamos compartiendo entonces. Claro. Ahí le voy a enviar un mensaje a Juan Basterra con el link de transmisión para que él comparta en su Facebook, ¿no? Porque yo no puedo compartir directamente. Como siempre, nosotros vamos a empezar esta entrevista dentro de unos 4 minutos. A las 20:05 vamos a estar presentando entonces la entrevista con Juan Basterra. Hoy estamos entonces con Juan Basterra. Ya se están sumando algunos amigos, así que bueno, bienvenidos a todos. A Juan le vamos a pedir que revise su Facebook. En el chat le acabo de enviar entonces el link de transmisión como para que él comparta en su Facebook. Bueno. Hoy es 28 de noviembre, ya estamos prácticamente finalizando o en la última recta de este fin de año. Recuerden ustedes, nosotros vamos a seguir con algunas entrevistas durante el mes de diciembre y después haremos un receso, como unas vacaciones que nos vamos a tomar. Así que vamos a volver en febrero, a mediados de febrero, como para volver con nuestras entrevistas. Hola Silvia Usategui, ¿cómo estás? Siempre ella prendida aquí con nosotros. Vamos a recordarles a todos los que se van sumando, bueno, ya hay algunos amigos allí conectados que nos pueden dejar sus comentarios y preguntas para el autor. Vamos a estar con un autor muy reconocido que tiene novelas históricas muy interesantes, de las cuales vamos a estar hablando hoy con Juan Basterra. Bueno, se van sumando en sus comentarios. Por allí me gustaría que vayan preparando entonces las preguntas, los comentarios para el escritor, nuestro invitado de hoy, que es Juan Basterra. A todos los infames que están conectados por allí, también le pedimos, por favor, que compartan el link de la entrevista, como para que podamos empezar prácticamente en 2 minutitos. Bien. Bueno. Ahí estamos. Ya prácticamente a 2 minutos de empezar. Hola Liliana Falcini, ¿cómo estás? Gracias por seguir en nuestro ciclo. Hay
Ahí vamos, como siempre, todos los jueves y los sábados a las 20 horas. Nosotros transmitimos en directo desde nuestro Facebook, Los Infames Chaco. Recuerden ustedes que el jueves pasado no pudimos realizar la entrevista con Santos Vergara, la reprogramamos para el 2 de diciembre. Dado que no pudo por algún problema de conectividad, como siempre, son detalles que escapan a nosotros, conectarse como para disfrutar de una entrevista. Son detalles que escapan a nosotros. Puede llegar a darse el caso, y esto siempre me ha pasado ayer en mi taller literario, que también se nos corte la luz y por ahí desaparece o el entrevistador o el entrevistado. Estamos entrando en la época de los cortes de luz, así que ese también puede ser un detalle. Hola Edgardo Salinas, ¿cómo estás? ¿Cómo están allí en el interior? Un fuerte abrazo, dice a vos y a todos los infames. Dice Liliana Falcini, un gusto estar escuchando estas valiosas entrevistas que, dicho sea de paso, quedan grabadas, bien, quedan grabadas y disponibles en el Facebook de Los Infames Chaco y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Así que las entrevistas quedan como un registro audiovisual que puede ser abordado en cualquier momento. Bueno, vamos empezando. Bienvenidos entonces a esta nueva entrevista del ciclo literario Los Infames. Vamos. Hola, muy buenas noches a todos los que están allí conectados. Gracias por estar allí. Vamos a esperar que se vayan sumando en el transcurso de la noche algunos amigos más. Por favor, no abandonen esta cruzada literaria en la que un ciclo independiente obviamente hace un gran esfuerzo de producción para tener invitados de lujo como el de hoy, Juan Basterra, que nació en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el 27 de junio del año 1959. Es profesor en biología. Su novela, La cabeza de Ramírez, fue seleccionada para la antología bilingüe español-inglés 12 narradores argentinos 2015-2016, editada por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Publicó columnas en el suplemento La Chaqueña del Diario Norte de Resistencia Chaco y en la revista virtual Tardes Amarillas. Vivió en París y Barcelona. Actualmente reside en Resistencia Chaco. Y aquí tengo, ¿no?, una de sus novelas más difundidas, Tata Dios, y bueno, la otra novela que tengo aquí es El amor y la peste, gran novela, un poco de una historia de pasión y deseo en tiempos de epidemia. Vamos a estar hablando un poco del amor y las vivencias en la peste, en las epidemias, en las pandemias, con Juan Basterra. Entonces, La cabeza de Ramírez, Tata Dios, El amor y la peste, todas novelas históricas con nuestro invitado de hoy, Juan Basterra, a quien ya recibimos en este momento. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros en este ciclo Los Infames. Te estábamos esperando hace ya Muy bien. un buen tiempo.
Bueno, muy bien. Gracias por la invitación, gracias. Mm. Nosotros, Juan, siempre le preguntamos a los, Mario, ¿sí? ¿Se te escucha? ¿Se escucha? sí, ¿Sí? hay como un doble, disculpen a los espectadores, hay como un Mm, doble sonido. sí, tenés que cerrar tu perfil de Facebook, cerralo, ¿eh? Bien, Cerralo a a tu ver, perfil de Facebook y ahí ya vamos a estar. a ver, Mario, mi ignorancia tecnológica, disculpen. ¿Qué tengo Claro, que cerrar? el Facebook, tu Facebook, cerralo. Ah, perfecto, lo cierro, Mm, perfecto, disculpen. no, sí, el eco, el eco de siempre. Quizás ahí dejaste de Perfecto. escuchar el eco. Ahí está, Sí, ahí bueno, estamos, ¿no? disculpen Eh, todos, disculpa Mario, no sabía mm, realmente, soy un claro, poquito, soy quedó primerizo en estas activado cuestiones, así que, sí, soy sí, sí, primerizo, quedó así que, activado bueno, el no, sonido del Facebook. Sí. claro, quedó activado. Bueno, les agradezco mucho a todos, te agradezco Mario la Mm, invitación. Eh, para poder, con Mario hemos hablado muchas veces. mm, Eh, es un amigo, es un escritor al que respeto mucho, verdaderamente, no es un cumplido lo que mm, digo. Prologué su libro, tuve bueno, la fortuna de leerlo, mm, me gustó mucho y esto no es ningún regalo, me gustó verdaderamente el libro de mm, Mario, creo que es un escritor que va a dar que hablar en la narrativa nacional, esperemos, ¿no es cierto? Porque también todo depende de tantos factores, claro. pero ese primer paso, por lo menos en el aspecto narrativo, ¿no es cierto? Que es el que yo puedo jugar mejor, Mm, eh, es un primer paso muy importante. Lo digo como lector, mm, mm. Gracias, no, no gracias, lo, Juan, ¿eh? no lo digo desde el punto de vista Mm, del mm, escritor, ni mucho menos, pero me gustó mucho el libro de Mario, así que bueno, y agradezco a los que a las personas que nos están acompañando hoy, mm, porque esto nutre también, como dijo Mario al comienzo de la transmisión, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todos, mm, eh, me parece que y yo me tengo que sumar un poco más, es cierto, me parece que es mm, importante tratar, bueno, de transmitir nuestras experiencias, nuestra relación con lo literario. Así que mm. acá estamos. Hablabas de un primer paso que di en la narrativa, Juan, y vamos por tus primeros pasos, ¿eh? Siempre le preguntamos a los escritores cómo es que llegaron a ser escritores, ¿no? Y no es un proceso que se da de la noche a la mañana, hay una carga de vida, de experiencias muy importantes allí. ¿Y cómo fue desde la infancia hasta pasando por la adolescencia? ¿Cómo fue ese periplo que te llevó al mundo de las letras? Bien, bueno, fue un camino largo porque yo comencé a leer en segundo grado. Comencé a leer Mm, libros de adultos. Mis padres eran muy buenos lectores, mi padre era físico, fue físico, mi madre fue bibliotecóloga y los mm, libros estaban en mi casa. Y creo que, no sé si me lo dijeron alguna vez, pero creo que el ejemplo fue lo que me interesó, lo que en definitiva desencadenó mi deseo de leer. Y mm, comencé a leer, vivíamos en La Plata, porque mi padre estaba haciendo una beca en la Universidad Nacional de La Plata. En La Plata había vivido previamente. mm, Y comencé a leer a los 2 años. Leí toda mi vida, creo que lo había dicho en la presentación de tu libro justamente hace unos días, que siempre mm, recuerdo la frase de Borges, esa memorable frase de Borges, dice o escribe, que otros se mm, jacten de los libros que han escrito. Yo me ah, jacto de los libros que he leído. Y yo creo que fui claro. un muy buen lector. Y comencé Mm, a escribir después de los 30 años, hacia los 33 años, escribí 2 o 3 cuentos y alguna columna periodística. No me gustó lo mm, que escribí,
participé de alguna antología cuentística. No me gustó y no volví a escribir. Y cuando cumplí 55 años, me vi en el final del camino. Verdaderamente, no es una exageración, sabía que comenzaba el final de mi camino, me refiero a mi vida, y tuve un deseo de escribir algo. Viajé a La Plata justamente después de muchísimos años, pasé toda una tarde y comencé a definir, mejor dicho, comencé a definir un tema que al final no llevó a ningún libro, pero sobre todo tuve un deseo muy, pero muy importante, muy fuerte, para comenzar a escribir. En ese momento decidí, había viajado en tren desde Buenos Aires a La Plata, recorrí mi ciudad, lo que recordaba de esa ciudad natal y de primera niñez, y decidí escribir algo. Pensé escribir una historia ficcional, absolutamente ficcional. Después, bueno, eso fue en el mes de enero de 2015. Llegué y en febrero, o a fines de enero, no recuerdo exactamente cuándo, estaba mirando un programa televisivo en el camino y vi una litografía que representaba una matanza gaucha en las afueras de una pulpería. Me llamó la atención. Yo no tengo soy hipoacúsico, no escucho bien, entonces siempre escucho, cuando miro la televisión sin sonido. Subí el volumen y ahí me fui enterando de una historia que me pareció extraordinaria, la de un hombre que había nucleado un grupo de personas, de criollos, en la zona de Tandil, y había desencadenado posteriormente una masacre. Había adoctrinado a un grupo de gauchos y los había adoctrinado acerca de la necesidad de matar a los extranjeros, que en ese momento de resulta de la política inmigratoria de Sarmiento, habían comenzado a llegar a Tandil. Y bueno, y el 1 de enero de 1872, me llamó mucho la atención la fecha. 1 de enero, cuando la gente estaba durmiendo el año nuevo, ¿no? Se desencadena la matanza, que es una matanza xenófoba y muy particular en la Argentina. Pero bueno, respondo a lo que me preguntaste. Ese fue más o menos mi periplo literario, es decir, lector, escritor escribí 3 o 4 cuentos, creo que 4, a mis 34, 35 años, algunas 2 o 3 columnas periodísticas, y después no escribí más, hasta los 55 años. Claro, hay por allí una experiencia literaria resumida en tu, digamos, tu gran capacidad y placer, ¿no? del lector, que quizás te llevó por un proceso de imitación, digamos, ¿no? Te llevó a buscar esto. Porque claro, te nace esto de escribir a los 55 años, había dicho, pero claro, es un proceso de imitación lo que haces, tratar de emular a los autores que vos leíste. Sí, tanto así, Mario, que cuando comienzo a escribir la primera novela, Tata Dios, yo hice una suerte de ejercicio de aprendizaje, porque si bien había leído cientos de novelas, y sobre todo novelas históricas, tenía que ver cómo era la estructura, porque una cosa es leerlo y otra cosa es escribir. Sí. Entonces, si bien yo recordaba de memoria muchos párrafos de esa novela, como que bueno, cómo es la estructura del diálogo, cómo son las estructuras de los diálogos, es decir, la ebanistería, por así decirlo, de la escritura, ¿no? Entonces, lo que hacía cada vez que terminaba la parte de un capítulo, como una suerte de ejercicio, o cuando terminaba el capítulo, leía a un autor que para mí, los autores que a mí me gustaron, que me gustan, y trataba de cotejar, y trataba de medir la distancia que había entre lo que yo escribía y lo que había escrito alguno de los novelistas que siempre leí. Me parecía que la distancia no era tan considerable, me parecía uno siempre subjetivo. Seguramente todos juzgamos lo que escribimos como algo demasiado valioso, pero traté de ser lo más objetivo posible. Me gustó bastante lo que comencé a escribir, y bueno, eso tomó impulso.
Y escúchame, así, como si fuera un impulso espontáneo, mencioname esos autores que vos decís, uff, ¿no? Me llevaron a esto. Sí, Esos autores clásicos o contemporáneos que te hicieron estallar la cabeza, ¿eh? Porque sos sí, un gran sí. lector y uno al gran lector lo debe tomar como referencial, ¿no? Porque es Bueno, alguien que conoce de autores, ¿no? bueno, gracias, Mario. Bueno, Mm, autores. En la Argentina, voy a referirme a la narrativa, ¿no es cierto? Que es el mm, territorio, el campo, que yo conozco mejor. Si bien leo poesía, no leo tanta poesía, he leído muchos poetas, pero mm, es un número muy pequeño en relación al número de narradores que sí he leído. De los argentinos leí a Borges, sus cuentos, sus ensayos, también leí su obra poética, la he memorizado inclusive a gran parte de su obra poética, es un ejercicio que yo mm, tengo de muy pequeño, aprender poemas de memoria y recitármelos de la soledad, como una suerte de ejercicio mental y de memoria. Eh, Después, bueno, Adolfo Bioy Casares, sin lugar a dudas, todas mm, sus novelas, Dormir al Sol, Diario de mm, la Guerra del Cerdo, Plan de Evasión, el- todas las novelas, La aventura de un fotógrafo en La Plata, bueno, sería arduo, ¿no es cierto?, detallarlas, sus libros de cuentos, mm, La Trama Celeste, El Gran Serafín, Guirnaldas con Amores, todos. Es una gran mm, pasión por Bioy Casares, con el que tuve la dicha de tomar un té en su casa de la calle de Posadas, mira algunos vos. años antes de la muerte de Bioy. Algún día me gustaría escribir ese encuentro con Bioy increíble en su Mm, piso de la calle Posadas. Eh, Otros argentinos, narradores argentinos, leí Leopoldo Marechal, sus tres novelas, no leí su poesía, leí sus tres mm, grandes novelas, y yendo a lo americano, o a lo latinoamericano, Gabriel García Márquez, toda su obra literaria, inclusive sus textos periodísticos, entre cachacos, por ejemplo, eh, o textos costeños. Eh, Alejo Carpentier, el cubano, sus novelas me parecen excepcionales, El recurso del método, El reino de este mundo, La consagración de la primavera. Alejo mm. Carpentier me parece un escritor verdaderamente extraordinario, con el lenguaje probablemente más rico que por lo menos yo haya leído en lengua española. Mm, Eh, Me gusta José Donoso, que es un escritor chileno no tan sí, conocido. José Donoso, que escribió una novela excepcional que se llama Casa de Campo. Eh, Me gusta también de los escritores latinoamericanos, me gusta Augusto Roa Bastos, con su Yo el Supremo, con Hijo de mm, Hombre, con La Vigilia del Almirante, que es una novela de él no tan conocida, pero que yo recomiendo siempre, acerca de Cristóbal Colón. Eh, Me voy a olvidar seguramente de otros escritores. Me pero gusta entre Benet. todos esos se levanta así como una montaña, y perdoná que interrumpa, ¿no? Como una No, por favor, montaña, sí, sí, Borges, ¿no? sí, 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 sí. Mm, Eh, También me gusta Benedetti, que es un autor mm, del que he leído, sobre todo su prosa, mm, eh, Gracias por el fuego, La tregua, mm, La borra del café, novelas muy, muy sencillas, pero muy bien escritas. Me gusta mm, Benedetti. Y mm, bueno, estoy pensando, ¿cierto? Seguramente me olvido de muchos autores latinoamericanos que para mí fueron muy importantes en esa formación desinteresada que yo tuve durante mi vida, porque en mm. realidad nunca pensé en escribir, salvo mis 30 y pico de años y después de los 55, pero leí con pasión y leí porque no podía hacer otra cosa que leer, Mm. y sí he leído mucho, he releído también. Eso en el plano Le- lateral, sí. ¿Leer de qué te salvó, Juan? Y leer, yo creo que me salvó de ¿Qué muchas cosas, pregunta, ¿no? ¿no? Que ¿Qué sí, pregunta? supongo que, Mm, que leer es un refugio contra
tantas cosas que son hostiles en nuestra existencia, las desilusiones, los errores que uno comete también, por supuesto, las ingratitudes de que uno es objeto y que uno también comete, porque uno también es ingrato. Tantas experiencias, creo que todos tenemos experiencias que son experiencias difíciles, y creo que la literatura fue también una suerte de refugio, y a mí me gusta la sonoridad de las palabras, y desde muy pequeño yo le preguntaba a mis padres, ¿qué significa esta letra? ¿Qué significa esta palabra? Yo recuerdo que yo escuché tango desde los 8 años también, y para mí Julio Sosa, que fue mi cantante de infancia, ¿no? Yo tenía 8 años y yo me recitaba de memoria el por qué canto así de Celedonio Flores, que acompaña la versión de la comparsita de Julio Sosa. Es decir, y yo le preguntaba a mi padre, inclusive de otros tangos que cantaba Julio Sosa, qué significaba paica, qué significaba percanta, tantos términos, ¿no es cierto?, que para mí eran maravillosos, porque yo no sabía, yo era muy chiquito, qué significa eso. Y mi padre me explicó lo que era el lunfardo y me traducía las palabras. Y creo que, bueno, y me llamó la atención, o me llamaron la atención aquellas personas de muy pequeño que hablaban de una manera diferente a las otras. En mí ejercían una suerte de fascinación. Ahora estoy recordando a un amigo de mis padres, platense, que era un hombre, un escribano, de apellido Magrini, que tenía una forma muy particular de hablar, y yo notaba, era muy pequeño, yo tenía 8 o 9 años, que ese hombre no hablaba como nosotros, no hablaba. Y esa distancia de la vulgaridad, permítaseme esta palabra, la distancia de lo cotidiano, yo advertía en ese hombre, creo que me fueron inclinando hacia lo literario. Y no sé, seguramente hay también otros motivos por los que uno lee, ¿no es cierto? Pero también, perdona que te interrumpa, no, sí. La literatura te puede salvar de una pandemia. También, por supuesto. ¿No? Yo creo que he leído, no sé si he leído tanto en esta pandemia, pero sí he releído esa sensación de amenaza que sentimos muchos. Esa sensación de amenaza hizo que yo vuelva, y sobre todo a determinada edad, ¿no es cierto?, vuelva a leer cosas que había dejado, que ya las había leído, pero hace mucho tiempo no leía, y inclusive me decía, ¿no?, sin ser trágico ni mucho menos, pero me decía que creo que además llega una edad en la que uno se plantea estas cuestiones. Bueno, voy a leer otra vez este libro, tendré la oportunidad de hacerlo. Ese sentido de urgencia que antes no existía, me inclinaron a volver a libros, por ejemplo, de Alejo Carpentier. Volví a Borges, si bien yo siempre leo Borges, siempre me lo recito, y volví a otros autores que no leía desde hace un tiempo. Claro, sí. Vos sabés que es un ejercicio o una práctica, la relectura, de que muchos escritores remarcaron en este tiempo de quizás de distanciamiento, de encierro, ¿no? El reencontrarse con viejas lecturas. Entonces, por eso también te lo preguntaba. Vos mencionaste a muchos autores que metieron su tinta en lo más profundo de la historia latinoamericana, ¿no? Roa Bastos, Sí. Borges. Quizás de ahí te sale la predisposición de enfocar el pasado como escenario de lo narrativo, ¿no? Y yo creo que en la historia de la literatura latinoamericana, justamente los autores hicieron hincapié en el proceso de unión y disolución de los estados, en las luchas internas, en las guerras, en los procesos históricos, ¿no? Sí. Yo no sé si hay géneros en lo literario, sí, seguramente sí, porque si no, no podemos manejarlo, ¿no? Pero bueno, hay un género llamado novela histórica. Hay, por supuesto, ¿no?,
muchas interpretaciones, muchas posiciones relacionadas, pero creo que todos sabemos a qué nos referimos, más allá de la calidad del libro, de los libros, de que hablemos, a qué nos referimos cuando hablamos de novela histórica. Yo siempre fui un buen lector de novelas históricas y no solamente de autores latinoamericanos, sino también de autores europeos que han desarrollado muy bien este género, como por ejemplo Robert Graves, que escribió muchas novelas históricas de la antigüedad clásica, Claudio León y su esposa Mesalina, el conde Belisario, bueno, ya no pertenece a la antigüedad clásica, pero el conde Belisario, escribió inclusive algunos libros donde analizaba los mitos hebreos, los mitos griegos, la diosa Luna. Leí a autores como, por ejemplo, Anthony Burgess, el famoso autor de La Naranja Mecánica, que sin embargo me parece muy superior como autor de libros de novelas históricas, como por ejemplo Jesús de Nazaret, que fue llevado al cine, o El Reino de los Réprobos. Leí también a Marguerite Yourcenar, que en realidad escribe una sola novela histórica que es Memorias de Adriano. Leí todas las novelas de Yourcenar de todas maneras, pero la novela histórica fue... Después hay otra novela llamada Opus Nigrum, que es parcialmente histórica, y leí las Memorias de Adriano de Yourcenar, leí a Gore Vidal, el norteamericano, el estadounidense. Así que siempre me gustó el género. Y bueno, cuando comencé a escribir quise escribir algo ubicado en la contemporáneo. Mi primer intento fue ese y no salió nada. Y me di cuenta de que en realidad lo que me atraía, lo que me subyugaba, por así decirlo, era el pasado. El pasado es todo, porque ayer también fue pasado, ¿no? Pero yo puedo escribir a condición de que los hechos que yo relato estén muy alejados en el tiempo y muy alejados en el espacio. Si no, no puedo escribir. Si yo tuviese que escribir una historia, podría, creo, pero realmente no lo he podido hacer hasta ahora. Podría escribir una historia, no sé, ubicada en la provincia del Chaco, en la ciudad de Resistencia, pero me costaría muchísimo. Es decir, para mi tipo de imaginación, la historia tiene que estar ubicada. Claro. Por lo menos 30 o 40 años atrás, por lo menos, y tiene que estar el espacio tiene que ser muy lejano. Claro. Por eso es que cuando... Sí. Preguntá. No, y vos sabés que relataste ese momento en el cual empezaste a concebir Tata Dios. Sí. Como un momento mágico, ¿no? Una imagen que se te venía a la cabeza, producto de una visión que tenías, esa visión inicial que te dijo, no, acá hay algo, ¿no? Sí. Acá hay algo. Sí, vos sabés que, Mario, yo no creo tanto en las iluminaciones, pero creo que hay momentos que marcan, bueno, la existencia de todos. Yo ese día, cuando vi la litografía, que era una litografía muy impresionante que representaba una matanza en la cual no pulpería, dije, voy a escribir esto. Encontré el tema, por así decirlo. El azar, o la cadena de hierro de la necesidad, como decía Arthur Schopenhauer, me mostraron esa imagen e inmediatamente hice lo que hace mucha gente, me fui a la computadora, puse Jerónimo Solané, que era el nombre de Tata Dios, que es el nombre que se le daba en el siglo XIX el apelativo que se le daba a los curanderos, a la campaña bonaerense, y averigué a ver qué hay sobre este hombre. Y había información, hay información, y había libros, pero me llamó la atención de que no hubiese ficciones. Ningún libro, salvo una obra teatral que se representó en Buenos Aires en la década de 1880, si no me falla la memoria, no había nada. Es más, esa obra teatral desapareció. Entonces dije, bueno, nadie escribió sobre esto, mejor. Y además me llamaba la atención, creo que tenía unidad de tiempo, unidad de lugar, bueno, tenía una serie de ventajas, me dije a mí, no tengo que hacer tanto, tengo que ser un poco medido, y creo que encontré un buen tema. Y comencé a escribirlo. Comencé a escribir una novela de todas maneras corta, como todas mis novelas. Claro. Y ese esquema de trabajo que te trazaste, ¿no? La búsqueda de información, la búsqueda documental, el trazo del paisaje, de la llanura pampeana, ¿no?
¿Te llevó mucho tiempo? ¿Programaste? No, ¿O fue algo no, espontáneo? no. Sí. Hablemos desde el punto de vista material, por así decirlo. Mm, La extensión del libro es un libro muy breve. Todos mis libros son muy sí. breves. Eso para mí ya, gracias Mario, Mm, eso para mí ya mm, es una ventaja. Para mí, ¿no? Entonces yo sabía que tenés que decidir escribir capítulos cortos, que tengan cierta independencia, que sean unidades, pero que a la vez se concatenen, digamos, en la acción dramática, que se concatenen bien con los otros capítulos. Eso lo tuve claro desde el comienzo. Y además no me sale otra cosa. mm, Entonces yo escribía un capítulo, lo revisaba y ya yo comencé con el primer capítulo de la obra y después pasé a un capítulo de la mitad del libro, La Matanza, y después creo mm, que terminé con el entierro. Es decir, yo tenía el comienzo, el final y el medio. Y bueno, mm, después fui escribiendo los capítulos que se encuentran entre estos y, y fui leyendo, lógicamente me compré libros que estaban agotados, que habían prácticamente salido de circulación, salvo uno o dos, los mm, compraba, los recibía en mi casa, leía libros sobre el Tata Dios, libros, muy buenos libros, algunos, libros con antropólogos, por ejemplo, había un estudio mm, antropológico, hay un libro escrito por un maestro de Tandil, Hugo Nario, que escribió un libro muy, pero muy bueno, un hombre que ha recogido las viejas historias de Tandil, muy bien escrito, sobre el Tata Dios, un libro de historia. mm. Eh, y eh, leí algunas, todos libros de no ficción, ¿no? O sea, no son libros de ficción, y fui sacando datos. Eso fue, o Mm, sea, yo decía, bueno, yo tengo una estructura, hay datos, eh, hay un sumario, hay un juicio que se sigue a los gauchos que cometen la matanza, los hechos están. Voy a mm, tratar de no tergiversarlos tanto, me tomé ciertas libertades. Me tomé ciertas libertades porque yo no soy historiador. Yo tenía que adecuar, digamos, esa historia a una necesidad dramática, entonces mm, tergiversé algunas cuestiones, eh, digamos, agiganteo alguna otra cosa, tenía que darle voz a los personajes, y eso no lo rescata la historia. claro. Salvo algunas declaraciones, ¿no es cierto?, del juicio, cómo se rescata el habla de una persona que vive en 1871, a Eso través te de la iba a literatura. preguntar, sí, eso te iba Sí. a preguntar, ¿viste? Porque, bueno, en la presentación de tu libro yo estuve, en una presentación, y bueno, había varios autores de novelas históricas, ¿no? Y no necesariamente se debe reflejar el habla, porque acaso sería imposible la forma de hablar de los personajes del siglo pasado, ¿no? Yo creo que el autor que hace novelas históricas no se mete en esa cuestión porque sería un tanto engorroso, ¿no? Pero creo que es imposible. Es Uno tiene que imposible. tener, uno Ujú. tiene que tener cierto sentido y el lector debe saber. Mm, Seguramente en todas las novelas históricas hay anacronismos, pero seguro. sí. Imagínense Mm, Graves escribiendo una novela sobre el reinado de Claudio. Eh, mm, eh, Llegaron tablillas, sí, hay por supuesto literatura contemporánea de Claudio, pero ¿cómo mm, estructura los diálogos? Hay, claro. hay creación, hay seguramente en el caso de Graves, que fue un autor excepcional, ¿no es cierto? Eh, él escribió que suspendía por un momento la, la credulidad y que tenía un método inclusive para escribir que le permitía, de acuerdo a él, recuperar ese pasado. Mm, Y creo que es lo que hacemos los autores que escribimos novelas históricas, tratar de no cometer tantos anacronismos, mm, permitirnos licencias, lógicamente. Acá no se trata de escribir un libro de historia, ni yo pretendo sé menos de historia de la que sabe mucha gente, como por ejemplo vos. Eh, mm, entonces, pero yo siempre lo supe, yo nunca pretendí hacer otra cosa que una novela claro. que sea entretenida, que esté bien escrita, que recupere algunos giros, tengo diccionario de argentinismo,
tengo diccionarios del habla gaucha, pero aún así, ¿qué podemos recuperar de esa época? Hay muy pocos autores que llegaron hasta ahora. O Claro, sí, sí. anteriores, Echeverría, Hernández, justamente que comienza a publicar la primera parte del Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro, en 1872. Entonces, pero también es Claro, una versión estilizada la que hace Hernández de los hombres de esa época. Entonces, creo que claro. la pretensión acá tiene que ser muy, muy racional. Mm, Y uno, yo recuerdo que no voy a decir, hay un autor muy conocido en la Argentina que utilizó en uno de sus personajes la expresión mirada fascinada. La decía un hombre del siglo XIX. Esa expresión, un hombre del siglo XIX, no existía. Es claro, imposible. Esa mirada fascinada es una expresión del año, no sé, 2003. Porque yo inclusive claro. no la recuerdo de mi juventud, tampoco la recuerdo. Pero bueno, el autor seguramente se permitió esa licencia, quiso ponerla, el autor en definitiva es un dios dentro de su obra. Yo quiero poner Sí, esto y a mí no me importa sí, 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 que sí. la gente que la gente se dé cuenta que no corresponde a esa época. Y creo que no Está, está mal. sí, está bueno aclararlo, Juan, porque hay, bueno, el lector entrenado sabe justamente estas características del género, pero el lector que por ahí dice, bueno, voy a leer esta novela, pero sin ser un lector avesado, y entra a la novela histórica y siempre dice, no, pero la gente de esta época no hablaba así, y es un Claro, error de claro. consideración, digamos, ¿no? Juan, antes de pedirte una lectura justamente de Tata Dios, y bueno, después vamos a hablar de las otras novelas, dice la matanza ritual que estremeció a toda la sociedad, a toda una sociedad. Y está ahí la palabra ritual, ¿no? Y a vos te quedó la sensación esa de que el argentino es un mesiánico. Es probable, yo no conozco, he vivido en Europa casi 3 años, Mm, pero es probable que participemos los argentinos de algunas características mm, de este tipo, de ver el final de todo, y al final es cierto, hubo periodos en nuestra historia tremendos, en el siglo XIX, en el siglo XVII, cuando éramos españoles, cuando eran españoles los habitantes de nuestro suelo, y también siguen mm, sucediendo cosas, pero eh, creo que hay un sentido de lo dramático muy exacerbado, eh, que en el caso de la matanza de Solané, sí hubo una tragedia muy grande porque murieron 36 personas, eso además de los perpetradores del crimen, que murieron alrededor de 15, que murieron alrededor de unas 60 personas, la mayoría inocentes, eh, que fueron elegidos por su condición de extranjeros, por Solané y sus secuaces, eh, y en una época en que no hubo tantos crímenes xenófobos en Argentina, hay que aclararlo. La mayor matanza xenófoba fue esta, matanza de mm, extranjeros. Hubo algunos episodios en Santa Fe y en otras provincias, en la provincia de Buenos Aires, pero muy pequeños, muy pequeños. Hay que recordar que en 1872, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, comenzaban a llegar, vos lo sabés muy bien, Mario, los mm, grandes contingentes inmigratorios. Además, sí, en el censo de 1869 de Buenos Aires, en Buenos Aires la mitad exacta, casi exacta, de los pobladores eran extranjeros y la otra mitad eran porteños, refiriéndome a Buenos Aires. sí, Así sí, que, sí, sí. para que veamos, ¿no es cierto? Y bueno, Solané, el que idea esta matanza, el que adoctrina a otras personas sobre la necesidad de exterminarlos, veía en la llegada de los extranjeros un mal para el país. Y esto estaba muy Mm, enmarcado con las teorías milenaristas que hablaban de que cuando terminase el milenio, si no se cumplían determinados actos, el suelo, ¿no es cierto?, parte de la Argentina se iba a hundir, mm, las piedras iban a caer sobre sus cabezas. sí, sí, Entonces, sí. ese sentido de urgencia que dictó el acto de Solané y de sus secuaces estuvo muy presente. Y creo que vos me preguntás si si tenemos un sentido mesiánico de las cosas. Y probablemente sí. Yo creo que es Mm, muy difícil, muchos, no sé si muchos, pero algunos argentinos, he conocido algunos, uno mismo a veces, cree que
las cosas son mucho más trágicas de lo que verdaderamente son. Yo a veces pienso cosas que pensé como definitivas hace 20 años de mi vida, apenas las recuerdo. Por eso creo que hay que tener cierta prudencia cuando uno opina sobre algo. Trato de no Sí. opinar. Y aparte siempre recuerdo lo que escribió De Quincy. Las opiniones son lo más deleznable de una persona. Y lo único que interesa es el sentido moral. Entonces trato, ¿no es cierto? Es muy difícil. Es muy difícil poder apartarse de eso. Pero supongo que en el mesianismo también, lógicamente, interesan las opiniones. Claro, Y las opiniones claro. de hoy, bien mañana, pueden ser muy diferentes. Gracias, Juan. Bienvenido Pablo Maciel, gracias Esteban González por estar ahí, Héctor Luis Ojeda, Antonia Sandoval, Sandra Soler, Leva Kosanovich, Sergio Leva Kosanovich, gran amigo. Juan, vamos a disfrutar un poco de algún párrafo o un capítulo de Tata Dios, ¿puede ser? Sí, sí, espero no aburrirlo, ¿no? Pero Por favor. es un capítulo corto, que se llama, el capítulo 14 se llama El Indio. Acá estamos promediando la novela, yo lo que hago es describir a varios de los personajes, porque entre los perpetradores de la matanza hubo un indígena que vivía en Tandil, que se llamó Nicolás Oliveira, el que mata después la partida que va a buscar a los perpetradores de los crímenes, lo mata. Muere un tiro por la espalda de la partida que persigue a los perpetradores, que estaban muy sorprendidos de que se instrumente una acción de represalia contra ellos que solamente habían matado, porque lo declararon así. Nosotros lo único que hicimos fue matar extranjeros. Estaban perplejos verdaderamente. Y uno del grupo, de los integrantes, un integrante del grupo Solané fue un indígena, del cual se sabe muy poco, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creé algunas cuestiones, el nombre sí se sabe. Bueno, voy a leer ese capítulo, se llama capítulo 14, El Indio, y dice: Nicolás Oliveira era un indio asimilado. Había tomado el apellido de su patrón, el capitán de milicias Ezequiel Oliveira. Realizaba tareas de labranza como jornalero y era amigo de algunos de los gauchos de Jacinto Pérez. No todos lo miraban con buenos ojos. Su mirada era inescrutable y nunca se lo había visto sonreír. Tenía buena talla y de su fuerza se decía que solamente era superada por la de Solané. Todo el pueblo de Tandil habría de recordar el día en que emergió en la calle General Pinto con un puma de 115 kilos sobre los hombros, bañado en sangre propia y ajena hasta los tobillos y con el rostro y los brazos cosidos por los zarpazos del animal. Era puelche y había llegado muy joven desde el sur, huyendo de un capitanejo al que le había arrancado 3 dientes en una reyerta alcohólica. Aprendió rápidamente el uso del apero y era dócil a las órdenes de sus patrones. Después del incidente que lo alejó para siempre de sus tierras, buscaba la calma que da la soledad y el aislamiento. Nadie, de todas maneras, se hubiese metido con él. Las ramas más gruesas de los álamos eran devastadas por sus manos descomunales como si fueran pequeños gajos, y en las apuestas que se cruzaban en las pulperías en ocasión de la pulseada, ninguno de los que apostaban a su favor perdía. Cuando asomó por primera vez por Tandil, llevaba todavía aros de plata, pero había abandonado las plumas y los colores festivos con los que pintaba su cara. Nunca abandonó el culto a Gamaquia y recorría en solitario las amplias distancias que envolvían al pueblo en busca de ñandúes. La primera vez que visitó a Tata Dios le dejó como pago, pero sobre todo como regalo, 2 patas del altivo animal y un pequeño almohadón confeccionado con sus plumas. Solané le tenía simpatía porque era chileno y porque no hablaba casi nunca. Le dijo en una ocasión: me gustaría que me ayude en el futuro. Usted es un buen hombre y mire cómo lo trata el país. Le voy a dar unas prendas que le van a servir. Eso sí, córtese esas chuzas que ya están muy largas. Oliveira sonrió por primera vez en mucho tiempo. Y no busque pendencias. La gente es envidiosa. Gracias, patrón, respondió Oliveira. No me llame patrón. Ninguno de nosotros es su patrón. Eso es cosa de algunos criollos mal arriados y sobre todo de los gringos. Tenga su orgullo
y muéstreselo a los demás. Ya le enseñaré de qué manera puede empezar. Como usted diga, señor. Oliveira marchó para su rancho para apurar la caña que le sobraba de la semana. Por primera vez en mucho tiempo, durmió el sueño de los justos. Bueno, este es un capítulo que precede a la matanza. Bueno, tomé otros personajes, ¿no es cierto? Hice una suerte de retrato. Era, yo supongo que habrá sido Puelche, no sé, no lo sé. Por eso ahí me permito, sí, Oliveira había llegado desde la zona de Chile a Tandil y estaba preso en el momento de la matanza. Y cuando los perpetradores de la matanza llegan a la comisaría del pueblo, y lo liberan. Le dicen, vení, indio, vení con nosotros, lo dijeron. Vos te venís con nosotros. Y bueno, y Oliveira partió con él, agarró, le dieron un caballo, ¿no es cierto? Y se fue, montó a pelo el caballo, inclusive, no le molestaba el apero, montó a pelo y se fue hacia la zona de la matanza. Y después lo matan a él. No sé si mató a alguien Oliveira, ¿no? Juan, vos sabés que yo por ahí veo tus posteos y la difusión de Tata Dios, de La cabeza de Ramírez, del Amor y la peste. Y es como que estas novelas históricas vuelven a poner, si bien se trata de literatura, ¿no? Pero vuelven a poner en el tapete como si fuera un revival, ¿no? El pasado histórico mismo, ¿no? Y quizás mucha gente conoció o conoce de esos hechos históricos a través de la literatura. Sí, sí, es cierto. Es más, yo aprendí algo de historia, siempre me gustó, fui un buen estudiante de mi escuela secundaria de historia, siempre me gustó muchísimo la historia desde muy pequeño, pero he aprendido también, creo, ¿no? Seguramente un historiador no estaría de acuerdo conmigo. Creo que he aprendido algo de historia, por lo menos nociones históricas por medio de la literatura. Y te voy a contar una anécdota, ¿por qué digo los historiadores, no? En mi novela La cabeza de Ramírez, en la primera edición, yo había escrito, porque lo vi en muchos libros, el apelativo de Pancho Ramírez. Y un historiador entrerriano me dijo, mire Basterra, me gustó mucho su libro, pero no existió nunca el Pancho Ramírez. El Pancho Ramírez, usted vaya a no se lo menciona jamás como Pancho Ramírez. En realidad Pancho, ¿no es cierto?, es un sobrenombre, un apelativo que se comenzó a utilizar muchísimo tiempo después. A Ramírez ninguno lo conoció como Pancho. Lógicamente yo no revisé todos los documentos históricos que hay sobre el tema, ¿no es cierto? Pero inmediatamente saqué ese Pancho Ramírez de mi libro, ¿no? Que vino después, ¿no es cierto? Pero el Supremo Terreno sí, porque fue fundador de la República, República Entre Ríos, que duró pocos meses. El Supremo Terriano, el tirano, ¿no es cierto? Otro, pero Pancho no existió. Entonces creo que ese hombre me dio una lección, ¿no es cierto? Porque, no una lección, hizo una aclaración, y a mí me pareció muy pertinente, porque también hay cuestiones que pertenecen a la historia. La misma novia eterna de Pancho Ramírez, que le guarda los viste santo, ¿no es cierto?, hasta que muere. Ramírez muere muy joven, a los 35 años. Norberta Calvento, esa novia a la que nunca desposó, nunca se casó, es amortajada con su traje de novia, de acuerdo a la tradición. Él mismo me decía, mire, Calvento existió, por supuesto, pero ¿fue tan importante la relación que tuvo con Ramírez? Tampoco se sabe. Sin embargo, uno mira artículos periodísticos, yo mismo la hago un personaje importante de mi novela La cabeza de Ramírez, porque me parecía muy bella la imagen de esta mujer, me parecía muy atractiva, una mujer que verdaderamente guarda santo, ¿no es cierto?, a Ramírez hasta el final de su vida. Esta parte es cierta de la historia, pero ¿qué quiero decir con esto? Que aquello que tomamos como una verdad absoluta, a veces no fue una verdad absoluta. Es decir, un historiador trabaja, por ejemplo, por supuesto, los 36 muertos existieron en Tandil. Se hizo un funeral
público, el sepelio fue un sepelio público, se trasladaron los 36 cajones al cementerio de Tandil. Eso es incontrovertible. Es más, sobrevive todavía uno de los mausoleos que alberga a los restos de una familia, la familia Chapar. Por lo menos la parte delantera del mausoleo creo que sobrevive la parte delantera. Eso es incontrovertible. Tenés cadáveres, tenés actas de un juicio. Ahora, las otras cosas, ¿ocurrieron verdaderamente? Yo creo que el lector, como decía, el lector avesado tiene que saber, ¿no es cierto?, de que hay cosas que pertenecen en nuestra misma vida. Cuando nosotros recordamos nuestro pasado, ¿estamos recordando verdaderamente nuestro pasado? Claro, Que un hecho minúsculo. Primero que recordamos muy poco de nuestro pasado, pero ese hecho minúsculo que recordamos de nuestro pasado, ¿somos fieles verdaderamente a la verdad? La verdad se pierde. Es muy difícil. La verdad abstracta no se pierde. Yo puedo tener una fórmula matemática que seguramente dentro de 200 años, algo muy sencillito para un niño, la tabla del 3, la tabla del 7, la tabla del 9, todavía yo las recuerdo todas. El conocimiento abstracto, eso sí, pero lo otro, lo interpretativo, lo emocional, es muy difícil. Creo que la literatura toma mucho de eso, lógicamente. Juan, voy a leer la introducción a tu novela El amor y la peste, porque me pareció un fragmento tan significativo para los hechos o la realidad que estamos viviendo, ¿no? Si se me permite, ¿no? Sí, cómo no. El 23 de mayo de 1871, y bajo un cielo plomizo de cenizas funerarias, el cuerpo todavía incorrupto de Felicitas Mateu, realzada su hermosura por el landó descubierto y de gran porte que lo transportaba, recorrió los últimos metros de la calle del Temple antes de internarse en un dédalo de caminos anegados y pestilentes que conducía al portal del cementerio de los monjes recoletos. A su lado viajaba su prometido Carlos Mendiguren. Felicitas llevaba el pelo de bucles rebeldes sujeto por una cinta celeste y sobre el vestido de brocado blanco con representaciones de los dioses olímpicos un escapulario de plata. El ataúd era de roble, la tapa descansaba en uno de los costados. Mendiguren sostenía en su mano la mano desfalleciente de su prometida. Más adelante, las ventanas de las casas de Buenos Aires estaban cerradas a cal y canto, y a pocos pasos del empedrado desparejo y descoyuntador de la calle, los perros hambrientos disputaban despojos de un guiso de pobres. Del vecino convento de San Ignacio llegaba el sonido de las campanas que tocaban a muerto. Mendiguren miró el rostro de Felicitas. Del antiguo esplendor apenas sobrevivía algo en el arco imperativo de la nariz y en los párpados descansados. El amarillo de la ictericia había sustituido en su lenta progresión el blanco rosáceo de la piel y el punzón mórbido de sus labios entreabiertos. Solos unos días, mi amor, pensó Mendiguren, solo unos días para cambiar como una hoja de este otoño. La fiebre amarilla había descendido sobre Buenos Aires como una sombra concéntrica de bordes imprecisos que alcanzaba todos los rangos y privilegios, todos los vicios y virtudes. Fragmento, introducción entonces, del amor y la peste de la novela de Juan Basterra. Sin dudas un escenario apocalíptico o más o menos, por así decirlo, muy chocante por algunas escenas que también vivimos o vimos nosotros por televisión durante esta pandemia, ¿no? Escenas muy fuertes, ¿no? Donde la vida parecía cobrarse
o ser muy barata, ¿no? Frente a la pandemia, ¿no? La gente muriendo en las calles, la fiebre amarilla, la fiebre española y su correlato con el COVID, ¿no? Eh, esa sensación me quedó del amor y la peste, que se puede hacer como un puente con la realidad que estamos viviendo. Bueno, gracias Mario por la lectura. Hasta por ahí me llevaste a pensar de que, bueno, que no era, de que había escrito algo, No, algo correcto, algo en serio. Muy, muy bien leído los párrafos de este primer capítulo, así que te agradezco. Yo escribí el libro hace unos años y sí, cuando no pensé que iba a vivir, desgraciadamente, si bien no me he enfermado, necesito pereza esto que está viviendo nuestro país, nuestra provincia, el mundo. Necesito vivir la cercanía, la atmósfera amenazante de una enfermedad que no es poca cosa. Yo siempre lo digo, cuando algún amigo discute conmigo, digo, guarda, casi 40.000 argentinos murieron de COVID, van a morir muchos más. Esto no es poca cosa, esto no es una gripecita, como se la quiso minimizar alguna vez, porque por desconocimiento, yo mismo pensaba eso. Ojalá termine pronto esto, seguramente va a tomar un tiempo, meses, va a seguir muriendo de todas maneras gente, menos cuando tengamos estas vacunas. Eh, Esperemos que así sea, ¿no? Pero y además, como yo había leído mucho sobre la fiebre amarilla, que fue algo de corta duración, porque duró más la epidemia, fue una epidemia que se cebó básicamente sobre personas que vivían en Buenos Aires en Corrientes. Gente que no sabe que casi el 10% de la población correntina murió de resulta de la fiebre amarilla. Era una población mucho más pequeña, pero murió muchísima gente, 10%. Y en Buenos Aires murió el 8% de la población que en el año 1871, cuando sobreviene entre enero, febrero y octubre del 1871 la epidemia, Buenos Aires tenía 189.000 habitantes y murieron 14.000. Yo le decía a mis alumnos, inclusive de biología, les decía, ustedes piensen una cosa, imagínense que muere el 10% de la población de Resistencia, de una población aproximada a los 500.000 habitantes, 50.000 muertos, 40.000, el 8%, 40.000 muertos, es el 8% exacto. Imagínense lo que resulta, en 8 meses que Resistencia murieron creo que 500 y tanto, hoy estaba mirando la cifra, 545 al día de hoy. Bueno, imagínense que en vez de 545, en estos 8 meses hubieran muerto 50.000. Para tener una idea de la magnitud de lo que representó la fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871. Tremendo. La peor epidemia que sufrió la Argentina, en términos relativos, por supuesto. Estoy hablando no en términos absolutos, sino en términos relativos. Que Sarmiento tuvo problemas de gobernabilidad, bueno, Corrientes tuvo un gobierno que, bueno, murieron muchos, inclusive el doctor Vidal, el famoso doctor Vidal, murió a los 47 años, resulta la fiebre amarilla. Murió Carlos Harvey, que era un practicante, un estudiante de medicina, y murieron 3 médicos más y un practicante solamente en Corrientes. Murió una parte importante del clero de Buenos Aires, 49 curas murieron en Buenos Aires. Por eso yo muchos siempre digo, niños, ¿no? murieron Muchos muchos niños, niños. porque esta es una enfermedad que no hacía ningún tipo de distingos. A diferencia del COVID, digamos, que tiene, por ahí es una enfermedad que digamos, tiene lógicamente mucho mayor prevalencia en personas con edad, en personas con comorbilidades, ¿no es cierto? Si bien puede morir una persona que no haya tenido algún tipo de enfermedad grave previa, pero la fiebre amarilla no. La fiebre amarilla no hacía ningún tipo de distingo, ni de sexo, ni de edad, nada, ni de posición económica, social. Te picaba el mosquito de la edad de Egipti, te inoculaba el virus, y estaba lógicamente el mosquito tenía que tener el virus, ¿no es cierto? Y la persona no siempre moría, pero de acuerdo digamos, a los estudios de época, aproximadamente el 33% de las personas que fueron infectadas, murieron. Mitre, por ejemplo, se salvó, Bartolomé Mitre. Tuvo fiebre amarilla, pero un tercio moría. Fue terrible. Y las escenas dantescas, yo recuerdo haber leído un libro
y esto nos cuento, pues fue un abril muy lluvioso en Buenos Aires, que los féretros, se creó el cementerio de la Chacarita en esa época, los féretros en algunas calles, la gente no quería tocar los muertos, se los quemaba. Mm. Los féretros, hay escenas verdaderamente terribles, ¿no es cierto? Féretros, ¿no es cierto? Los ríos, digamos, los arroyos que se desbordaban, o los canales de desagüe, ¿no es cierto? Y algunos féretros que navegaban verdaderamente, por lo menos eso es lo que recoge la tradición, ¿no es cierto? Por Vos algunas sabés calles de Buenos que Aires. eso te iba a decir, que los testimonios o el testimonio que queda en pie, aunque suene paradójico, de la fiebre amarilla bueno, eh, son los cementerios, porque uno recorre los cementerios y ve las tumbas y ve incluso las inscripciones y está Sí, el recuerdo allí, ¿no? El sí, recuerdo que, bueno, muchos periodistas con esto del COVID empezaban justamente a llamar ¿no? a historiadores, a escritores, para recordar un poco y hacer como una correspondencia entre la fiebre amarilla, la fiebre española, el COVID, y bueno, ahí están los cementerios donde uno puede ver los resabios de esa época. exactamente. Acá estuve, por ejemplo, en Corrientes, estuve con la familia Ujú, Harvey, los claro. descendientes de Carlos Harvey. eh, Fuimos a recorrer el cementerio San Juan Bautista, pero el cementerio que albergó a los muertos que albergó, digamos, los pobres Mm, infelices que murieron, ¿no es cierto?, mm, durante ese fines de 1870, porque comienza en Corrientes y después se dispara hacia Buenos Aires, porque los barcos que llegaban desde Paraguay aparentemente habían traído a los vectores, digamos, a los mosquitos, y a enfermos, ¿no es cierto?, en los barcos. Entonces, bueno, el mosquito vive claro. pocos días, pero el mosquito se reproduce, ¿no es cierto?, en los barcos picaba a personas que llegaban de Paraguay infectadas, los soldados y administrativos desembarcaban en Corrientes, donde había un puerto muy importante. Entonces, bueno, eclosionó en Corrientes, mató a más de Mm, 2.000 correntinos, entre ellos Vidal, y el cementerio que se utilizó al comienzo fue el cementerio de la Cruz. mm. Muchos de ustedes conocen la iglesia de la Cruz, inclusive es un cementerio que ya está, no se puede acceder, porque, digamos, después que se hizo, se edificó otra iglesia arriba, y bueno, era un cementerio pequeño de todas maneras, porque la población era pequeña. Pero Mm, mucha gente, bueno, desgraciadamente tuvo un final tremendo, una fiebre hemorrágica muy dramática. Hay varias formas de todas maneras, mm, pero sí, se vivió, digamos, en una escala local, Corrientes, Buenos Aires, se vivió de una manera, una cosa desde el punto de vista relativo, en términos relativos, mucho más trágica que lo que se está viviendo ahora, que es gravísimo. mm. Gravísimo, ¿no es cierto? Y que siempre digo, ¿no es cierto? Hay que ser muy responsables, hay que tratar de ser ecuánime, responsable, tratar de no acusar, tratar de, creo que esto es una pesadilla para el mundo. Sí. No hay, y bueno, y siempre pienso en esos pobres habitantes, ¿no? Yo escribía la novela y me parecía que increíble lo que vivían estas personas y de alguna manera nosotros, bueno, por lo menos vivimos, tengo amigos que han perdido a sus padres. Tengo dos, Sí, un sí, sí. amigo y un conocido. Un amigo mío perdió a su madre por COVID y un Sí, conocido, no amigo, pero conocido mío, estuve hablando con él, perdió a su padre de 70 años por COVID. sí. No murió por otro motivo. Entonces creo que eso nos tiene que llevar a ser racionales, ¿no es cierto?, en lo que decimos, en lo que expresamos. Es muy difícil, pero uno debería tratar de hacerlo, ¿no? Y en cuidarnos también, Juan, ¿eh? En Por cuidarnos. supuesto, Sí, por en supuesto. esto. Para eso Cuidarnos. están las experiencias históricas. Juan, tus libros, ¿dónde los conseguimos? Yo vi obviamente aquí en Resistencia, creo que están en Jenny, en Está en Contexto. contexto, en Jenny, Ujú, no sé, la librería La Paz, la verdad es que no, ujú, hace tanto no ujú, voy a una librería, contexto voy, en contexto ujú, están. Eh, ujú. Así que lo quiera leer, bienvenido sea.
Claro, y ahí están, bueno, las opciones, los pedidos virtuales, de los envíos virtuales de los libros, que es una opción hoy para Claro, respetar el distanciamiento social. Eh, exactamente. Bienvenida Nilce Milce Paredes, Leva Kosanovich, habla un poco de la definición de Quincy, sobre las opiniones, dice probablemente en la poesía no se aplique en la poesía, es opinión, yo pienso, lo siento, dice, en el Sí, ensayo sin ninguna duda. En una sí, narración histórica es difícil no pontificar o bajar línea, opinar. es cierto, Pero los mejores historiadores son los que cuentan hechos y especulan, dice. Y es más cierto. adelante dice, la novela histórica es un gran género, por eso lo admiro a Juan, porque leer es un placer para todo el mundo y no para las Bueno, élites, yo digamos. aprovecho, nunca hablé con Leva, pero me había Mm, comentado que escribe muy bien. Me ha mm, evolucionado, un cumplido, había ganado creo que el premio Bioy Casares. Yo no sí. leí nada todavía, pero había ganado el premio Bioy Casares, creo que Mm, con cuentos, o el segundo premio, no recuerdo bien, todavía hace poco. La verdad, como Leva, bueno, yo no conozco muy bien el ámbito literario, pero este, pude más o menos rastrear, así que queda mi sí. deuda para leerlo en algún momento Un a fuerte Leva. abrazo a Sergio Leva Kosanovich, que leí con gran placer su poemario Al ras del suelo. Y bueno, ya vamos a ver si lo podemos tener por Pero aquí en algún es cierto momento. lo que dice Mario, lo que dice Leva, Ujú, es sí. muy cierto en relación a la... Es muy difícil, como dice él, no bajar línea. Mm, No, es muy difícil. No claro. tomar, te- trata, ¿no es cierto?, este, de no hacerlo, ¿no es cierto? Creo que lo correcto es eso, Sí. pero es muy difícil. Yo lo leí hace poco, terminé una novela sobre el caudillo Aldao, y Mm, hay un libro, no un librito, un libro pequeño de Sarmiento que se llama el fraile general José Félix Aldao, un librito pequeño, mm, y bueno, que si bien es una suerte de retrato histórico, Sarmiento, mm, como bueno, Sarmiento lo escribe en Chile, lo publica en el Mercurio de Chile, a este libro, poco tiempo después de la muerte de Aldao, y bueno, no lo deja bien parado. Sarmiento toma partido en este libro. claro, claro, Es muy claro. difícil, por supuesto. Sí, Sarmiento sí, toma sí, sí. partido. Sarmiento fue un escritor extraordinario. Es Frase, relato, digamos, objeciones, ¿no? pero. ¿Eh? Es relato, es un relato literario y en el Claro, relato, como dice Leva, se baja exacto. línea, Es claro. se pontifican a veces algunos personajes que, dicho sea de paso, son agentes históricos, digamos, ¿no? Entonces, hay un peligro allí de creer que la novela histórica es histórica para el desprevenido o no. Yo pienso que sí. Yo, pienso que sí. Mm, Yo creo que uno tiene que acercarse a la novela histórica pensando que, bueno, que es que es como. ficción, Yo siempre es ficción, como cuando yo basada miro en hechos series. reales, pero ficción. Exactamente, cuando uno mira, yo miraba Mm, Vikings en Netflix, mm, me gustaba muchísimo. Este, pero qué desierto. Seguramente sí, algunas de las campañas, ¿no es cierto? mm, Esos pequeños reinados, ¿no es cierto? Que está lo que ahora es Inglaterra. Este, pero yo lo miraba, lo disfrutaba, o Game of Thrones, que está mucho más mm. allá todavía de la historia, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que uno tiene que leer de esa forma. Y si no, el que quiera verdaderamente conocer la historia, Mario, bueno, vos sos un especialista. ¿Ve? Sí. Si cuando quiero conocer un hecho histórico, cuando quise conocer un hecho histórico, como con este historiador entrerriano, yo le pregunté, le pedí que me sugiera bibliografía. Imagínese, un historiador que trabaja con las fuentes, Mm, seguramente debe advertir en muchos libros de ficción sin fin de errores. Pero justamente esa no es la intención de un escritor de ficción. claro, sí, Porque sí. si, Hay algunos lectores incluso que toman a la ficción o a los personajes como referenciales o autorreferenciales del autor mismo, ¿no? Uno cree
como lector que el autor es el que está allí como personaje, entonces ya hay como un riesgo, ¿no?, de que la ficción, la novela histórica se conviertan como relatos que pueden tomarse como verídicos y no es el caso, ¿no? No es el caso. Sucede eso. Sí. Bien. No, que suceden esos hay equívocos. Es más, yo creo que muchas veces el autor no supo muy bien qué quiso expresar, inclusive. Así que imagínense un lector como yo, como cualquiera de ustedes, ¿no es cierto?, que lee un libro. Yo traté de no juzgar cuando leí los libros de Graves y Yourcenar, de ninguna manera. Los leí como lo que era, o como creo que son esos libros, que son obras de ficción, que yo disfruté, que me enriquecieron. Me gustaba el aspecto verbal de esos libros, si bien eran libros traducidos del inglés, del francés, como lo leía Sarmiento también. Claro. Una vez un conocido mío se enojó conmigo porque, bueno, yo había hecho alguna consideración sobre Sarmiento a partir del Facundo, y él se enojó. Le digo, mirá, lo que haya hecho Sarmiento a mí me tiene así, discúlpeme, ¿no? Me tiene muy sin cuidado. A mí me interesó el Facundo. Claro, claro. Y no más allá. Juan, antes de la última pregunta, y vamos a tratar ya de soltarte, de dejarte tranquilo. Ahí dice Sergio, ¿no?, que está muy atento. La novela histórica, género, subgénero, porque dice, algunos lo consideran como subgénero, dicen, ¿no? Sí, yo leí también esa. ¿Quién lo pregunta? Disculpa. Sergio Leva Kosanovich. Ah, Sergio. Sí, Sergio, yo también había leído, inclusive yo leí subgénero en una presentación que hicimos acá de novela histórica en el Fogón de los Arrieros. Yo hablé de un subgénero, porque es cierto, si tomamos como género la novela, bien podría ser un subgénero la novela histórica. Inclusive, bueno, después hablé con una profesora de letras, inclusive entre ellas había discrepancias, digamos. Una decía, no, es un género, la otra decía, no, es un subgénero. Me parece, Sergio, que como nosotros, digamos, establecer lo que nosotros sabemos, Sergio, vos lo sabe Mario, lo sabe Esteban, bueno, tanta gente que nos acompaña hoy, es que cuando entramos a la librería, generalmente están ordenados, ¿no es cierto? Vamos, desde el punto de vista utilitario, ¿qué hacen? A ver, ¿dónde está la novela al vendedor? Yo no me parece que sea un error, digamos, ¿no?, adoptar ese criterio. Y además es muy difícil plantear, bueno, cuál es el límite exacto. Pensemos en Borges. Hay texto de Borges, hay un texto que se llama El cautivo, que refiere la historia de un muchachito maloneado por los indios que es llevado. En genuino Tapalquén refiere la historia. Así comienza este relato que está en el Hacedor. En Junín Tapalquén refiere la historia. Y después sigue la historia, una historia corta, como los relatos de Borges, de 2 o 3 páginas. Era un muchachito que es maloneado por los indios y que un día los padres no lo vuelven a ver y él llega un hombre curtido por el sol, ojos celestes, y le dicen que su hijo, que ya eran ancianos los padres, le dicen que hay un indio que podría ser el hijo de ellos. Entonces él los acompaña, había perdido la lengua, ¿no es cierto?, los acompaña hasta la casa. Y es muy conmovedor porque cuando le abren la puerta, él se va hasta mete la mano en la campana de la cocina y saca el cuchillito de mango de asta que los padres le habían regalado cuando era niño. Él lo había escondido ahí y se acordaba. Y los padres lloran porque habían reencontrado al hijo, pero dice Borges, escribe, ¿no?, pero él volvió a su desierto. Claro. Todos los días y vuelve a su desierto. No sabemos si es real o no el hecho. Pero la genialidad de Borges hace que uno lo crea. Y si no es verdadero, no importa. Pero seguramente hubo episodios parecidos, ¿no es cierto?, Entonces, cuando yo leí ese texto tan magistral de Borges, El cautivo, El hacedor, por si alguno lo quiere leer,
Y hay otros también. Hay otros, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Por ejemplo, Pedro Salvador es un hombre que cuando lo viene a buscar la mazorca se esconde en el sótano de la casa. Existió Pedro, ese sí existió. Y estuvo durante el gobierno rosista, estuvo escondido en un sótano. Y la mujer le llevaba la comida al sótano, porque la mujer le decía a todos, le venían a cortar la cabeza, la mazorca le venía a cortar la cabeza y se había ido al Uruguay, a la banda oriental. Entonces, el hombre, inclusive ella queda embarazada de él y recibe, ¿no es cierto?, las agresiones de los mismos familiares de Pedro Salvador, porque pensaban que era, el otro estaba en Uruguay, porque ella ni a la familia le había dicho que ese hombre, que se asustó mucho y estaba escondido en el sótano, estaba en su casa. Cuando sale Salvador, después que cae Rosa, la familia de Salvador se arrodilló ante ella pidiéndole perdón porque le habían acusado de ser madre del hijo de otro hombre, y era el hijo de Salvador. Entonces yo creo que estas son las cosas que hacen que, en este caso sí es una... Salvador existió, ese terreno, ¿no es cierto?, que ubicado entre la realidad y la ficción. Nuestra vida mismo, Mario, nuestra vida un poco terminando, ¿no? Yo a veces pienso los que tenemos más años que la mayoría de los que están acá son más jóvenes. Nuestra vida misma a veces, cuando uno repasa su pasado, dice, ¿qué fue cierto de todo esto? Es decir, ¿fue verdadero? Por supuesto que hay cosas que son, ¿no es cierto?, que son definitivas, pero hay cosas que uno, cuando pasa el tiempo, empiezan a perderse, digamos, y esa verdad comienza a ser verdaderamente relativa. Lo saludamos a Santos Vergara, que también está ahí en Orán, que no pudo estar el otro día, que vamos a tratar de entrevistarlo el 2 de diciembre. Bueno, me dicen ahí que nos manda un fuerte saludo. Para ir finalizando, porque para los que están lejos, en otras provincias, ya aquí en Resistencia, se viene una tormenta y estoy sintiendo como algunos ruidos de tormenta, precisamente. Juan, como escritor, con experiencia, con rodaje, ¿qué le podés decir al joven escritor, a los que se están iniciando en la escritura literaria? Bueno, no voy a ser original. Jorge lo recomendaba leer, porque de esa manera no significa que uno sea un buen escritor porque lea demasiado, pero porque lea mucho, pero creo que es una condición la condición que no se puede suplantar, como condición previa a la lectura. Mucha lectura. Y no sé, no podría tratar de ser ordenado, tratar de ver en las pretensiones que uno tiene qué es lo que puede llegar a abarcar y qué es lo que no. Digamos, como decíamos en el barrio, ¿no? ¿Hasta dónde te da el cuero? ¿Hasta dónde te da el cuero? Tratar de tener ese juicio, que es una facultad, ¿no es cierto?, que a veces es difícil de ejercer. Y me parece que todos pueden escribir. Decir, esta persona hace literatura, que ella no es tan relativo, puede hacer mala literatura, buena, o uno puede pensar, bueno, esto no es literatura, pero son cuestiones tan relativas. En definitiva, no sé, probablemente hasta un prospecto médico sea literatura. Entonces creo que en ese sentido tenemos que ser más ecuánimes, más comprensivos, y cualquiera puede escribir. Cualquiera que lo haga bien es otra historia. Bien. Sumar ahí el hábito, la lectura, y por sobre todo la perseverancia. Juan, los Infames te agradecemos mucho por esta rica entrevista en la que hicimos un repaso prácticamente por tus lecturas y por tus obras. Una muy rica entrevista que queda registrada para
quizás abordar en algún momento algunos conceptos, va a quedar allí en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. A todos los amigos que estaban allí prendidos, que comentaron incluso y que hicieron algunas preguntas, todos te queremos agradecer la predisposición. Ya tenemos una hora 24 minutos, una muy rica entrevista, así que te queremos agradecer y bueno, esperarte en otro momento, ¿Cómo el no? año que viene. ¿Cómo no? Bueno, cómo no, y ahí por ahí alguna pregunta que haya quedado en el aire, de todas maneras conozco a algunos de los que están presentes hoy. Les agradezco mucho habernos acompañado. Gracias, Mario, porque me sentí verdaderamente muy cómodo, muy suelto. Ya te lo dije en una conversación pasada, en ocasión de la presentación de tu novela en la Feria del Libro de General San Martín. Así que, bueno, muchas gracias y seguramente vamos a volver a vernos. Gracias, Juan, gracias y un fuerte abrazo y bueno, vamos a ver qué hacemos con esta tormenta que se nos viene. Bueno, nos estamos gracias. viendo. Hasta luego. Gracias a todos. Viendo. Ahí pasaba el querido amigo y gran escritor Juan Basterra. La verdad, una de las entrevistas que me dio placer hacer. ¿Por qué? Porque lo conozco, intercambiamos muchas opiniones, pero el diálogo que resultó aquí en el ciclo literario Los Infames, como si estuviéramos en una mesa tomando un café, con lo espontáneo y bueno, las entrevistas nuestras son así, ¿no? Muy ricas en contenido, en experiencia y por sobre todo, bueno, con ese objetivo que nos planteamos, ¿no? Los Infames, que es la de difundir la obra de nuestros autores. Gracias, Ismael Oscar Villalba Vera, que está allí, dice, de Juan Basterra, leí Tata Dios, ¿hasta qué hora? Hasta ahora, y me gustó mucho como una muy buena novela, dice, ¿no? Gracias, Juan Basterra, dice Héctor Luis Ojeda. Saludos, Liliana Falcini. Andrea de Kitsch dice, un placer escucharlo. Abrazos a todos. Miren, nosotros vamos obviamente a seguir el jueves que viene. Nosotros vamos a tratar de, digamos, de contactarnos con Santos Vergara. Vamos a tratar de tenerlo aquí, así que vamos a tenerlo el jueves que viene a Santos Vergara y el 10 de diciembre, el jueves que viene es jueves 3, bien, y el 10 de diciembre está Vivi Albert de Capital Federal y Bossi también está el sábado 5. Ahí estamos adelantando algunos invitados que vamos a tener aquí en nuestro ciclo literario Los Infames. Bueno, como siempre, recordá, seguinos, por favor. Nuestro ciclo se emite en vivo todos los días jueves y sábado a las 20 horas. Seguinos en el Facebook Los Infames Chaco y también en nuestro canal de YouTube, donde están todas las entrevistas, todo el contenido audiovisual que estamos registrando ya prácticamente desde hace unos meses que empezamos el ciclo. A todos los que estuvieron allí, muy agradecidos, porque la verdad hoy tuvimos una muy buena entrevista, muy interactiva y bueno, vamos a despedirnos hasta el próximo jueves a las 20 horas. Por favor, a cuidarse, a estar bien, y bueno, nos estamos viendo. Síganos, el ciclo literario Los Infames Chaco. Chao.